16. Secretario General, tiene usted el uso de la palabra. Quisiera rendir tributo a todos los actores que han hecho viable la paz en Colombia, en especial al presidente Santos y a los líderes de la FARC, pero también a todos los países garantes de este proceso. Este es un paso trascendental para Colombia y nuestro hemisferio. Es una muestra de que el diálogo, cuando se orienta hacia resultados tangibles, puede brindar dividendos para todos. Nuestra mayor virtud hoy será ser justo. Ese es el trabajo de la OEA. Ese es el principio que anima a la organización. La justicia es la principal y la primera virtud de las instituciones sociales, como se ha dicho, ya desde Platón. La OEA tiene que saber hoy si su Carta Democrática es un instrumento fuerte para defender los principios de la democracia, o si es para los archivos de la organización. Ustedes definitivamente tienen la palabra. Tenemos que ser justos porque de ello dependen las reglas básicas de nuestra convivencia. Debemos partir de la decisión que se tome hoy para ser responsables respecto a lo que entendemos que debemos ser como miembros de las comunidades políticas, por lo que la dimensión social de la justicia como virtud es la mejor forma de construir convivencia y coexistencia. Coexistencia entre nosotros porque compartimos valores y principios de la democracia, derechos humanos, desarrollo, seguridad. Nunca podemos vaciar de contenidos esos principios. Nunca podemos dejar por el camino esos principios principistas. La indiferencia es una buena forma de lograrlo, o solamente abarcar nuestro interés es otra de las formas también de ese vaciamiento de contenidos. Debemos ser justos porque se lo debemos a Venezuela y se lo debemos a la historia de nuestro continente, que ha estado signada por actos de injusticia, de indolencia y de impunidad. Actos por los que todavía pagamos, heridas que todavía están abiertas y que de muy poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia y no repetición. Hace poco tuvimos que desandar la historia por un acto de injusticia que fue cometido por la votación de la Asamblea de la OEA en abril de 65 con la validación de la invasión de República Dominicana. Hoy podemos trabajar para que esa justicia emane naturalmente de nosotros. Tenemos por delante un trabajo importante. Tenemos para delante el hecho de concentrarnos y focalizarnos en el problema de fondo que Venezuela, los venezolanos enfrentan cotidianamente. Cada uno de los problemas aquí expuestos procuran dar un marco de trabajo para este tema, pero con el mejor sentido, con el sentido más constructivo. Nosotros hemos señalado, está escrito en la página 125 de nuestro informe, nos expresamos también de manera clara contra cualquier posibilidad de golpe de Estado en Venezuela, contra un gobierno legítimo, una intervención armada como las que ha denunciado la canciller. Hemos sido muy claros al respecto y reafirmamos esos principios
de una manera drástica y de una manera contundente. Ustedes hoy decidirán, estarán en nosotros elegir el camino sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, decidir si el pueblo de Venezuela puede recibir asistencia humanitaria a través de un canal internacional. Si le damos la posibilidad al pueblo de Venezuela de elegir su destino, se lo negamos. Si permitimos que los obstáculos administrativos imprevistos prevalezcan sobre la voluntad de la gente. Todo esto es responsabilidad nuestra. Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, en pleno cumplimiento del derecho internacional y de las disposiciones de esta organización, en mi calidad de secretario general, solicito al Consejo Permanente que realice una apreciación colectiva de la situación en Venezuela y adopte las decisiones que estime conveniente. En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una alteración del orden constitucional en ese país. Una buena parte de la información que presentaré ya con anterioridad incluí en mi carta al presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo. Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de situaciones en Venezuela. La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas. Estos principios están claramente plasmados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la resolución de la Asamblea General 1080, Democracia Representativa, y en la Carta Democrática Interamericana, que es la verdadera Constitución de las Américas. Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos. Como Estados miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos con nosotros. Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente. Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos también estar dispuestos a actuar. Nuestra obligación es señalar los problemas donde quiera que estén, en particular cuando además existe una situación difícil. Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana. Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden constitucional en Venezuela. El artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia: el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia: la transparencia en las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. En mi informe del 30 de mayo se exponen claramente los argumentos al respecto y cómo esta situación afecta el orden constitucional en Venezuela. Les pido que consideren vidas, salud, seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos. El Consejo Permanente debería también tomar medidas para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela. El Consejo debería expresarse claramente sobre los presos políticos y los informes persistentes de tortura. El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un revocatorio. Es conforme a estos principios que debemos actuar o no. Como decía Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. La democracia es el gobierno del pueblo. Aquellos que han elegido representar al pueblo lo hacen para encauzar la voz de los ciudadanos en los procesos decisorios del Estado. El gobierno lo hace a través de la legitimidad que le han conferido el pueblo, los ciudadanos. Es un ejercicio público, una vocación de servicio para el bien común. No es un negocio en donde las personas buscan el beneficio o el poder.
La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones. Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere. Cuando los gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos. Al perder la confianza en sus representantes electos, los ciudadanos buscarán que sus voces sean escuchadas. Lo que hemos atestiguado es que no podemos ser solamente testigos de la pérdida de propósito moral y ético de la política. Todo gobierno debe defender el bien mayor, el bien colectivo. Eso es válido para Venezuela. Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales. El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo. El enfrentamiento entre las ramas de gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura del mismo, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país. La inflación ha llegado a 720%. El Producto Bruto Interno, de acuerdo a los pronósticos, disminuirá un 8% más en el 2016. La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares, es decir, el equivalente de casi 6 años de exportaciones de petróleo. Venezuela ocupa el 9º lugar mundial con la peor tasa de desempleo. El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en el 2015. Después de lo que fue el 12º aumento desde que el gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale, de acuerdo a la tasa oficial, a $24. La falla, esto es menos de $1 por día. La falla sistemática, y de acuerdo a la tasa oficial, la falla sistemática del tipo de cambio controlado nos dice que esto ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2003. Las empresas internacionales han cerrado sus puertas cuando nadie puede pagar. La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedentes en todo el país. Esta crisis está alcanzando un punto crucial. Estos problemas no los causan fuerzas externas. La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que ha emprendido y sigue emprendiendo desde el poder. Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región. Pero es un estado plagado de corrupción, pobreza y violencia, y la población sufre las consecuencias. Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas. Esto lo paga el pueblo. La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82.8% en enero de este año. Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo. En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación. Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y en consecuencia muchos negocios han debido cerrar sus puertas. A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos a través de la expropiación o nacionalización de productores de café, de ingenios azucareros, de productores de arroz y pasta, de Agrioslena, la principal compañía distribuidora de semillas, de Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos, de más de 10.000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros, de por lo menos 5 productores de harinas de maíz, de fabricantes de aceites, de la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela. Esta escasez también ha dado lugar a una economía de mercado informal o negro de productos regulados.
Eso definitivamente es una responsabilidad directa. Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas. El 87% de los venezolanos declara que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan. Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente una familia. Un cuarto de la población vive con menos de 2 comidas al día. La desnutrición afecta a los más vulnerables y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños. La falta de agua y electricidad se ha tornado común. La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a 5 pies arriba del nivel en que las turbinas simples sencillamente dejarían de funcionar. Ante esa falta de energía, las oficinas de gobierno e instituciones públicas solo abren 3 días a la semana. La falta de insumos básicos y sustancias químicas como el cloro para tratamiento de agua ha dado lugar a un aumento de las enfermedades que se pueden transmitir bacteriológicas, virus, por el agua. El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas respecto a equipos, doctores, medicinas. Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro en la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos. Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo, desde papel higiénico, jeringas, medicinas hasta frazadas. Cuando se les acaban estos insumos, se interrumpe su tratamiento. La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano. En enero de 2016, la Cámara de Industria Farmacéutica reconoció una deuda de $6.000 millones con proveedores internacionales. Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados. El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud. El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley para atender la crisis humanitaria en salud. Con esta legislación se permitiría al gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio, la Corte Suprema la declaró inconstitucional. La situación ha pasado de ser desesperada. La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable. Se han reportado más de 250 casos de saqueo en este año en todo el país. Los transportes de alimentos, bebidas, fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución. El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes. Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos. Martes pasado, mientras nos encontrábamos reunidos en la Asamblea General en República Dominicana, en Cumaná, más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas, y se reportaron por lo menos 3 muertes. En el estado de Trujillo las manifestaciones ocurren todos los días, pues la gente protesta por falta de servicios básicos del gobierno. Esto incluye la trágica muerte de una niña de 4 años en un tiroteo fuera de un mercado en Guatire. Son estas pérdidas irreparables del aumento de la violencia como consecuencia del desabastecimiento. La falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos. La Fiscalía ha abierto investigación en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros 4 meses del año. Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos. Las estadísticas oficiales del gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58.1 homicidios por cada 100.000 personas. La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100.000 personas. En 2015 el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán. De acuerdo a cifras internacionales, es el segundo país más violento del mundo. El 66.7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura. La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente.
En 2013, el 54.2% de la población decía que ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015 esa cifra bajó a 10.6%. La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente. 3 de cada 4 venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos. 3 de cada 4. La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en temas de delincuencia organizada, incluso secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico. Las fuerzas paramilitares han sido acusadas de ejecuciones sumarias. No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad. En los últimos 4 años, sí, podemos decir, 1.320 integrantes de fuerzas policiales y militares murieron. De ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte. Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad. Es un estado perpetuo de lucha civil y violencia. El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica. Un estudio reciente de la Comisión Permanente Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación por cifras de 69.000 millones de dólares involucrados en temas que podrían estar involucrados en temas de corrupción. 12 ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez, todos mis respetos, han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de 300.000 millones de dólares. La Transparencia Internacional clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Es la posición más baja en el continente americano. Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Irak, son regímenes ilegítimos o países afectados, devastados por guerras prolongadas. El gobierno ha perdido la confianza del público, con 75% de los venezolanos considerando que hay hoy corrupción generalizada. Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales. Garantizan la participación de la persona en los procesos de adopción de las decisiones que las afectan, sin discriminación y sin represión. El gobierno venezolano ha creado un esquema que incluye la persecución en contra de quienes expresan opiniones contrarias. Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas. Se garantiza la seguridad de los periodistas y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas. En Venezuela, los medios de comunicación dependientes son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso. Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica. Disposiciones poco precisas relacionadas con la incitación al odio, la intolerancia o la incitación a la violencia que se ha usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan acciones de gobierno, lo cual crea un ambiente de autocensura. Las licencias de difusión están controladas por un medio proceso opaco y discrecional al que nos podemos referir, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva. Se controla el acceso al papel periódico. Se acusa a empresarios supuestamente vinculados al gobierno de comprar medios de comunicación, dándole cobertura periodística, un tono favorable al gobierno. En 2013, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió el cargo según el Foro Penal venezolano, había 11 presos políticos. Entre enero de 2014 y 31 de mayo se denunciaron al Foro 44.253 detenciones, arrestos y encarcelamientos. Todos ellos vinculados a diversas protestas críticas contra el gobierno. Actualmente hay 1.986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas. Otras 94 están en la cárcel. Son Leopoldo López, Ledesma, los que están en la tumba. También son las personas utilizadas para hacer propaganda.
Es el caso de Demani, un hombre de 54 años con 2 hijos, que era director de la cadena de supermercados Día a Día. Este domingo pasado, Francisco Márquez Lara y Gabriel San Miguel fueron detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional mientras viajaban al estado de Portuguesa para apoyar el proceso referendo revocatorio. Han sido interrogados extensivamente por la policía y por el Servicio de Inteligencia sin la presencia de sus abogados. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela. Desde 2014 se han denunciado al Foro Penal venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.